Muy buenos días, nos encontramos en una nueva transmisión de 43 minutos de conocimientos, hoy con un tema poco explorado, incluso entre la comunidad académica, científica, entre los colegas universitarios. Realmente hemos encontrado pocas investigaciones, diríamos serias, de calidad, relacionado con esta cuestión que se llama tráfico de órganos. Por eso fue importante que invitáramos a que de forma conjunta analicemos esta cuestión que para muchos es un mito urbano. Realmente hemos tenido conocimiento de falsas noticias vinculadas con esto, y la cuestión es que hoy podamos distinguir entre lo que es la realidad de la fantasía. Hablar de tráfico de órganos va a implicar verlo desde varias perspectivas. Por supuesto que una de ellas tiene que ser la médica, pero también la cuestión delictiva, de tal forma que buscaremos compaginar ambos puntos de vista en el cual estemos documentando sobre esta cuestión. ¿Cómo se obtienen? ¿Qué implica este comercio ilícito? Si únicamente son con fines de trasplante o hay otras posibilidades. Y es parte de lo que queremos hoy analizar con ustedes. Les invitamos que se sumen a la transmisión, que la sigan, que nos comenten, y por supuesto que estaremos haciendo en unos minutos más las recomendaciones bibliográficas. Pocos textos, como hemos señalado, pero que sin embargo me parece que nos pueden aportar buenas ideas sobre el tema. Hablar de tráfico de órganos implica distinguirlo en estos dos momentos lingüísticos. Tráfico implica un comercio ilícito. Por eso decimos tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de niños. La palabra tráfico se refiere a eso, un comercio ilícito. Por lo tanto, no es necesario agregarle el vocablo de ilegal. Algunos van a decir tráfico ilegal de personas. No, diríamos simplemente tráfico, y eso ya conlleva siempre la cuestión de ilegalidad. En este caso lo que estamos planteando es un tráfico de partes del cuerpo humano. Y eso, como lo hemos comenzado a señalar, pareciera ser que nos acerca al mundo de la ciencia ficción. Y realmente es que no. Es una cuestión que sí se ha documentado, que existen investigaciones ministeriales y policiales, y que incluso instancias de la Organización de las Naciones Unidas han desarrollado estudios al respecto. El tráfico de órganos, de tejidos y de sus componentes. Porque aunque en primera instancia se conoce mundialmente como tráfico de órganos a secas, realmente es que no es únicamente los órganos lo que se puede traficar. Es en general todo el cuerpo humano. Y aquí es importante justamente analizar cómo se obtienen esas partes. ¿Se hacen con consentimiento? ¿Con amenazas? ¿Con violencia? ¿Con engaño? ¿Media a través de esta transacción un pago hacia el donante? ¿Se puede realizar con personas, diríamos, vivas, o únicamente se hace con cadáveres? ¿O implicará justamente que va a variar dependiendo si la persona se encuentra mentalmente sana y otorga su consentimiento, o si es por el contrario una persona que no ha sido informada sobre lo que va a suceder y sin embargo se le violentan claramente sus derechos? Bueno, la primera parte ya decíamos que es tráfico, es un comercio ilícito. Ahora, digamos que es un órgano. Lo primero que debemos señalar es que es una entidad morfológica. O sea, tratemos medianamente de acercarnos a un lenguaje de las ciencias de la salud, aunque sé que el grueso de quienes nos acompañan son de las ciencias sociales y ciencias penales. Hagamos este esfuerzo conjunto. Es una entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes. Esa es la primera parte de la definición. Una entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, pero que concurren a un mismo trabajo fisiológico.
Esta es una definición sencilla que creo que para los fines de este conversatorio nos es más que suficiente. Una entidad morfológica compuesta por tejidos diferentes, pero que concurren a un mismo trabajo fisiológico. Entonces ya tendríamos los dos primeros elementos. ¿Qué es el tráfico? Es un comercio ilícito. ¿Y qué es un órgano? Es justamente esto que acabamos de señalar. Pero decíamos que también se puede traficar no solamente órganos, sino tejidos y sus componentes. Una primera cuestión que nos queda claro a todas y todos es, por ejemplo, cuando en los países se prohíbe la compraventa de sangre. Y todos hemos tenido en algún momento alguna amistad, a un familiar o incluso nosotros, que por una condición de enfermedad o un accidente requerimos donación de sangre, de plaquetas. Y hay ocasiones donde nuestro círculo cercano es insuficiente para proveernos de eso que estamos necesitando urgentemente. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de recurrir a otros conocidos, a gente que amablemente, de forma altruista, nos haga llegar ese material humano, digamos, pero sin embargo no lo conseguimos a veces. Y resulta que en una cuestión que está cercando a transgredir lo éticamente deseable y a transgredir lo normativamente establecido, hay gente que está dispuesta a pagar. Algunos dirían, bueno, es que no es un pago, es un agradecimiento económico. Sin embargo, debemos estar conscientes que acorde con la Ley General de Salud, eso estaría prohibido. Y en este caso solamente nos estamos refiriendo a la sangre. ¿Qué va a implicar cuando digamos otros elementos más importantes que incluso pueden poner en riesgo la vida del donante? ¿O qué pasa cuando lo que buscamos obtener son los órganos, tejidos o componentes de un cadáver? Hemos tenido conocimiento a través de las noticias cuando incluso se van a un litigio los familiares, por ejemplo, los padres de la persona recién fallecida en contra del esposo o esposa justamente de quien acaba de perder la vida. Difíciles situaciones, particularmente cuando se presentan casos de muerte cerebral, en donde hasta en términos jurídicos pareciera ser que hay controversia. Por más que pareciera de sentido común decir, bueno, es que la persona ya falleció. Bueno, el concepto muerte tiene un componente médico y uno jurídico. Porque no es simplemente que uno pase como ciudadano, vea lo que parece ser un cadáver y diga, ya se murió. No. Si la persona está viva o no, uno no lo puede determinar. Tiene que ser un médico. Y eventualmente no solamente afirmarlo, sino asentarlo, digamos. Y tendrá que darse, digamos, un trámite legal en donde se certifique que ya no se trata de una persona, sino que nos encontramos con un cadáver. Bajo esta lógica es que incluso algunos médicos o miembros del sector salud, cuando se trata de una persona que en ese momento fallece porque tiene muerte cerebral, tienen cierta resistencia, por ejemplo, a desconectarlo de estos respiradores artificiales, de todo el equipo médico que lo está acompañando, porque los familiares no logran comprender y tienen el deseo de que pueda recuperarse. Y esto no va a suceder porque tiene muerte cerebral. Sin embargo, bajo algunas definiciones jurídicas, la muerte es el cese total y permanente de todas las funciones del cuerpo humano. Aquí hay cierta controversia para algunos porque dirían, de acuerdo, el cerebro está muerto, pero existe el latido del corazón. Y lo que está implicando es entonces una irrigación sanguínea en todo el cuerpo y que los órganos funcionen. Bajo esta primera definición de muerte que les he señalado, que es el cese total y permanente de todas las funciones corporales, dirían, es que no está muerto. El corazón late, los pulmones funcionan,
digamos, hay esta respuesta de algunas partes del cuerpo humano. Eso es lo que para algunos abogados e incluso para algunos colegas del sector de la salud dirían, no, no está muerto porque legalmente no hay un cese total y permanente, hay un cese parcial. Pero uno diría, ¿alguien puede estar medio muerto? No. ¿Alguien con muerte cerebral se puede recuperar? No. No es lo mismo estar en coma que estar muerto. Esas cuestiones es lo que en parte dificultan que en nuestro país y en muchos tantos se dé la donación de los órganos. Una donación que debe ser altruista, acorde con lo que establece la Ley General de Salud. La donación de órganos, tejidos y sus componentes debe ser gratuita, debe ser libre y consentida. Por supuesto, si hablamos de personas vivas, este tiene que otorgar el consentimiento. Si se trata de cadáveres, tendrán que ser los familiares. Pero siempre tiene que haber estas condiciones. Debe haber consentimiento. Debe ser libre y gratuito. Por lo tanto, no puede haber mediación onerosa, no puede haber amenazas, no puede haber violencia, engaño y tampoco falta de información, particularmente en cuanto a los riesgos y las consecuencias. Mucha gente se ha documentado en algunos reportajes, dona sus órganos y eventualmente se arrepiente porque afirma que no contó con la información suficiente, que sí hubo un consentimiento, pero que fue no válido en términos legales porque se le engañó. O incluso, ya rayando nuevamente una cuestión de ilegalidad, porque le prometieron un pago que nunca llegó. En fin, cosas que iremos viendo y parte del objetivo es que podamos distinguir durante estos 43 minutos lo que es el tráfico de órganos con respecto a otra modalidad que se parece pero que es distinta, que es la trata de personas con fines de extracción de órganos. Son dos delitos diferentes. Uno es el tráfico de órganos que hoy nos ocupa y otro es la trata de personas con fines de extracción de órganos. Y en este segundo puntualizo lo de con fines de, porque la trata de personas tiene diferentes modalidades de explotación. Puede ser explotación sexual, e implicaría en su modalidad de pornografía o de prostitución forzada. Puede ser una explotación laboral, una condición de servidumbre, una otra posibilidad en cuanto a la mendicidad forzada, o involucrar al individuo en conflictos armados en los cuales él no quiere participar. Eso es la trata de personas. Dentro de sus diferentes posibilidades hay una que se llama con fines de extracción de órganos. Obviamente, si le complementamos órganos, tejidos o componentes. Permítanme en este momento hacer la primera pausa para presentarles algunos ejemplos de libros que ustedes podrían tratar de conseguir para que tengan más información al respecto. Sobre todo que sean textos científicos, dado que hablar de tráfico de órganos se presta mucho a tergiversaciones, a cuestiones periodísticas cercanas al amarillismo o a la nota roja, que en este caso no nos interesa, sino dotarlos de información más auténtica. Un libro dedicado específicamente a esto, y eso es lo llamativo porque hay muy pocas investigaciones serias. Este libro se llama Tráfico de órganos, tejidos y células humanas. Lleva por subtítulo la bioviolencia exteriorizada por la trata de personas. Vean cómo está conjuntando en el título y en el subtítulo los dos delitos que en términos generales, porque realmente involucran una amplia gama de posibilidades, pero los dos delitos que hemos señalado y que buscaremos distinguir. Por un lado el tráfico de órganos y por el otro el concepto, la modalidad delictiva de trata de personas.
Y aquí es interesante porque incorpora una propuesta conceptual que es la bioviolencia. Entonces vamos a analizar justamente este texto, vamos a recomendarlo, que es del doctor Jafet Arreola González, un mexicano que publica con la editorial Flores y que cuenta con el prólogo de 3 distinguidos colegas. Es un texto amplio, poco menos de 500 cuartillas, en el cual va a analizar los aspectos jurídicos relacionados con lo que es la trata de personas en su modalidad de extracción de órganos y específicamente el tráfico de órganos. Va a analizar no solamente la legislación mexicana, sino que va a hacer el análisis comparativo con la normatividad de diferentes países. Obviamente va a incorporar una cuestión de aproximación social y los aspectos médicos que necesariamente están involucrados. Es un libro que relativamente tiene poco tiempo que se publicó y me parece que es recomendable para que ustedes tengan una primera aproximación. Otro texto que me voy a permitir recomendarles y que no trata específicamente sobre el tema de tráfico de órganos, pero que en un par de trabajos lo mencionan como una de las hipótesis que desarrollaron diferentes investigaciones y diferentes autoridades relacionado con los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como ustedes saben, particularmente de 1993 en adelante, se suscitaron una serie de homicidios y desapariciones forzadas en contra de mujeres en el municipio fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Diferentes expertos, colegas del Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogados, criminólogos, victimólogos, internacionalistas, sociólogos, nos dimos a la tarea algunos años atrás de investigar sobre la temática, tanto de forma documental como revisando algunas actuaciones ministeriales, el acompañamiento periodístico y toda la información que en aquel momento fue posible, particularmente a través de la revisión de carpetas de investigación, como se le denomina actualmente. El libro es Homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y lleva por subtítulo Análisis, críticas y perspectivas. Ya decíamos que es publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Son poco menos de 600 cuartillas en el cual los que eran investigadores en aquel momento, o éramos porque también participé, desarrollamos este estudio bajo múltiples perspectivas, múltiples hipótesis, y aquí analizamos la viabilidad o la imposibilidad de cuestiones delictivas como la que hoy nos ocupa. Por supuesto que hablar del tráfico de órganos era solamente una de tantas hipótesis. Cuando hablamos del tema de femicidios o feminicidios, como en aquel momento también se le llegó a denominar, pues habría que explorar esta hipótesis, pero conjuntamente con muchas otras. Ver en cuáles de los casos, particularmente porque las autoridades ministeriales y periciales encontraron cadáveres con faltante de órganos. Pero habría que ver si estos se desprendieron, si fueron seccionados o si únicamente se debió a la participación de fauna carroñera o también a través de periciales entomológicas. Se podría explicar mejor a través de los diferentes insectos. Ustedes saben que cuando se presenta el lamentable deceso de un ser humano, van a llegar diferentes insectos, moscas, van a depositar sus huevecillos, van a generar larvas y eventualmente también se irá descomponiendo todo el cuerpo, toda la materia orgánica. Cuestión interesante en la cual van a intervenir los entomólogos, probablemente se pueda pedir también el apoyo de veterinarios forenses y de diferentes criminalistas que nos apoyen en sus áreas de experticia y de especialidad. Y un tercer libro que me permito recomendarles y que tampoco es exclusivamente dedicado al tema de tráfico de órganos,
pero que sin embargo su abordaje amplio nos puede dar algunas pistas de cómo aproximarnos cuando se trate de identificar las lesiones, cuando se trate de identificar la causa de muerte, el tiempo de fallecimiento y todo este abordaje médico, forense, criminalístico. El libro se llama Manual de Criminalística y Ciencias Forenses. Lleva por subtítulo Técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal y es coordinado por dos científicas, María José Anadón Baselga y María del Mar Robledo Acinas, publicado por la editorial Tebar. El texto es, como lo hemos señalado, una coordinación donde participan múltiples colegas y desarrollan estudios por demás interesantes vinculados con la antropología forense, la odontoestomatología, la toxicología, la sexología médico-legal, el estudio forense de fibras, de pelos, de suelos, la palinología, la cuestión de la necroidentificación, el ADN, tanatología, polimorfismo, el estudio médico forense en contusiones, caídas, precipitaciones, estudios de medicina y de anatomía, levantamiento del cadáver, patología forense, heridas de arma de fuego, ahorcaduras, estrangulaciones, etc., incluyendo en la parte final accidentes de tráfico, psiquiatría forense, etc. Son diferentes estudios en los cuales, si bien no hay uno que específicamente se refiera al tema de tráfico de órganos, sí considero que puede ser de utilidad para los estudiosos dar este abordaje amplio, en el cual vamos a considerar la participación de médicos, de antropólogos físicos, de odontoestomatólogos, de genetistas, de biólogos y en fin, diferentes expertos de la criminalística y de las ciencias forenses. Este texto que también les recomiendo y que coordinó una muy querida amiga y colega de un servidor, María del Mar Robledo Acinas, actualmente quien dirige el Instituto Europeo de Investigación Criminal, con quienes hemos desarrollado un trabajo conjunto, uniendo lazos de colaboración entre Europa y América. A los colegas del IEIC, que son varios en diferentes países, les mando un cordial saludo desde México. Permítanme ver si ya tenemos algunas preguntas para iniciar justamente dándoles la debida respuesta y inmediatamente después daré continuidad trabajando los temas que involucran el tema de tráfico de órganos, considerando la Ley General de Salud, el reglamento y viendo los porqués de este fenómeno delictivo de la compra-venta de partes del cuerpo humano. Ya nos mandan los primeros saludos del Estado de México, particularmente Elizabeth Román. También ya nos comenta el doctor Víctor Gutiérrez que se está retransmitiendo el tema. Sabemos que a través de diferentes páginas de Facebook amablemente nos comparten la transmisión, incluso la retransmiten en el momento, y que también son tan amables de subirlas a plataformas como las de YouTube. Les agradezco y ojalá la gente se siga sumando a esta transmisión. Nuestro colega Felipe Fuentes nos comenta lo siguiente. Nadie dudaría de tráfico de órganos en nosocomios, sobre pretexto del programa voluntario de órganos. Una delicada línea entre procurar salud y oportunidad de recuperación a alguien que está en coma en pro de ofrecer esa oportunidad a quien espera un órgano. La legislación o protocolo enunciado en aquellas entidades en que todos somos donantes en caso de fallecimiento, salvo pronunciamiento por escrito en contrario. Nadie puede asegurar que en hospitales no existan buitres esperando los últimos instantes de vida de alguien para ofrecerlo a quien lo necesita. Fuera muchas veces de la lista de espera, y el agradecimiento económico no es más que una forma de justificar ese delito disfrazado de altruismo. Bueno, diferentes temas que nos comentas que realmente desmenuzarlo, tu amable comentario, nos llevaría varios minutos, pero que iremos comentando justamente. Si bien algunas veces se disfraza de agradecimiento económico, en otros claramente es un pago.
También hay que considerar que para hablar de este comercio ilícito de órganos implica toda una infraestructura hospitalaria. Requiere una gran cantidad de personal médico que esté involucrado. Ahora, puede ser desde cuestiones iniciales como desatender las listas de espera, que sería lo más común cuando nos referimos a tráfico de órganos. Quiere decir que uno está en la lista como receptor y además hay una lista también de quizás posibles donantes. Se va compaginando y eventualmente uno tiene que esperar turno. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con el médico correcto, con la autoridad sanitaria, el director del hospital, que quizás llegamos a un acuerdo económico ilícito para que se desatienda esa lista de espera y nos adelante? Obviamente, en términos bioéticos y legales está prohibido. Pero incluso cuando hemos tenido la oportunidad de dar cursos a personal médico, a enfermeras en diferentes hospitales, les preguntamos que más allá de su ética profesional, si ellos, ellas, como familiares de un ser querido que se encuentra en un grave estado de salud, si estarían dispuestos al menos a considerar la posibilidad de acceder a este órgano por una vía distinta a la de la lista de espera. Cuestiones que ustedes ya se imaginarán cuáles son las posibles respuestas. Leo nos comenta: entonces se considera un delito que las personas que están en busca de sangre o algún órgano y publican en alguna red social el intercambio de este mismo por una cantidad monetaria. Sí, hay que considerar lo que establece la Ley General de Salud y también el reglamento correspondiente, en el cual lo que llaman la intermediación onerosa, o sea, obtener alguna forma de lucro, eso está prohibido. Ya decíamos que la donación tiene que ser gratuita. Así. Algunas personas dirán, mira, no le estoy pagando. Es una gratificación quizás para su pasaje, quizás para algún alimento, o nos apoyamos mutuamente. Sin embargo, aquí empieza el debate, porque hay gente con los recursos económicos para pagar y gente que no tiene trabajo, gente que se encuentra en condición de pobreza y entonces lo único que tiene para vender ya no es su fuerza de trabajo, sino su cuerpo. Y eso genera el debate. ¿Será que es más importante la salud de los ricos en detrimento de la salud de los pobres? Porque muy probablemente una persona rica jamás va a aceptar vender por unos pesos su sangre o alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, ¿qué pasa en países, en estados donde hay mucha pobreza? ¿Qué pasa con una persona en estado de extrema necesidad o en la cual sus hijos se encuentran en una situación desesperante y él acepta, y entre comillas, prestarse a todos los exámenes clínicos necesarios justamente para obtener un dinero a cambio? ¿Será que la vida, la salud de la población de más recursos es más importante que la población pobre? Es parte del debate justamente que someto ante ustedes. Saludo a Betty, Rosales, Irak, Omar, gracias por seguirnos. Lourdes nos pregunta: ¿qué pasa con el líquido raquídeo de columna y rodilla cuando es obtenido sin conocimiento por encontrarse medicamentada la persona bajo engaños o bien sin que medie el consentimiento informado? ¿Existe forma idónea de comprobar el tráfico y ausencia del mismo en el cuerpo de la persona? Miren, cada caso es diferente. Por eso decíamos que habría que distinguir lo que es el mito de la realidad. Primero estamos hablando que tiene que hacerse estudios médicos, clínicos, histopatológicos en las personas y cuestiones incluso dependiendo para qué se va a utilizar ese material. Y es que cada órgano, cada tejido, cada componente tiene diferentes requerimientos médicos altamente especializados. No podría referirme en particular, como me lo señalas, a un líquido, a un tejido, un componente, porque nos llevaría demasiado tiempo. Lo que les invito es que ustedes revisen en primer lugar lo que establece la Ley General de Salud,
el reglamento correspondiente, la Ley General contra la Trata de Personas, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y que empiecen a ver todo lo que se establece y toda la gama de posibilidades. Vamos a, utilizando la pregunta de Lourdes, a poner algunos ejemplos de la enorme complejidad de hablar de esto. Por ejemplo, una donación en vida. Empecemos con eso, ¿no? Ya veremos si la persona está plenamente consintiendo, si fue amenazada, si fue engañada, si fue violentada o si otorgó su anuencia porque no contaba con toda la información. En la donación en vida se puede donar un riñón, la médula ósea, la sangre o quizás un segmento pulmonar o un segmento de hígado. Esto ya se está volviendo altamente complejo y especializado, porque simplemente donar la sangre requiere estudios, requiere que se vea que el donante y eventualmente el receptor sean compatibles, pero ahí que nos referimos a una cuestión, digamos, menor. Pero ya cuando decimos un riñón, es entonces mucho más complicado. Pero eso nos diríamos básicamente, en términos simples, aproximados para este conversatorio inicial, es lo que se podría donar en vida. Pero, por ejemplo, ¿qué se puede donar cuando ya tenemos un cadáver? Pues esto va a depender de la causa de muerte. O sea, en cada caso se tiene que determinar qué sí y qué no. Por ejemplo, si nos referimos al fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, lo más común es que se puedan donar tejidos. En cambio, cuando nos referimos a una muerte cerebral, además de los tejidos, puede incluir órganos. Entonces, va a depender del tiempo de fallecimiento y además del estado de conservación. Ustedes saben que cada órgano varía dependiendo de toda la infraestructura médica hospitalaria, pero diríamos que quizás en promedio pueden durar 6 horas, en promedio. Cada órgano va a variar y por eso son estos grandes, no sé si la palabra sea operativos, pero todos estos programas extraordinarios para lograr un trasplante exitoso. Porque lo que no queremos es obtener un órgano, digamos, y que el trasplante eventualmente sea rechazado por la persona receptora. Itzel Adriana nos manda nuevamente saludos desde Francia. Qué gusto, Itzel, que nos estés acompañando. Ya teníamos colegas de España, de Estados Unidos, de Perú, que amablemente nos han acompañado, de Guatemala, pero me alegra mucho llegar ahora hasta Europa. Gerald Páramo también nos manda saludos y nuestra colega guerrerense Dalia Luz nos comenta lo siguiente. Mi hermano tuvo 2 infartos cerebrales. ¿Qué le provocó la muerte cerebral? Y efectivamente nos resistíamos a aceptar que ya no habría recuperación y desconectarlo y donar sus órganos, ni pensarlo. Al paso de los días nos convencimos que no había marcha atrás y previo consentimiento informado, la familia decidió que sí se desconectara y sus órganos se donaron. Fueron beneficiadas 6 personas y eso es un consuelo. Dalia, me genera sentimientos encontrados tu comentario. Por un lado, lo que me comentas del fallecimiento de tu hermano, el difícil momento que como familia tuvieron que pasar, sin embargo, al final tomaron la mejor decisión. Y es que cuando alguien tiene muerte cerebral, eventualmente se va a licuar el cerebro. Y eso es una cuestión que a veces la gente no logra comprender porque tenemos la idea de que a través de un milagro divino, un milagro médico, una recuperación inexplicable, de pronto veremos a nuestro ser querido nuevamente con nosotros. Y la verdad es que no es así. Y como lo hemos señalado, cuando alguien tiene muerte cerebral, ya la persona no está con nosotros. Y uno diría, oiga, pero hijo, latir el corazón. Sí, el órgano está vivo. El corazón está vivo, el riñón está vivo. Sí, el órgano, los órganos, no el ser humano. Y eso es algo que a veces la gente no comprende, porque el ser humano es integral. Por eso decíamos, nadie está medio muerto. Es como si dijéramos, estoy medio embarazada. No se puede. O estamos o no estamos. Pero nadie puede estar medio embarazada.
Esa es justamente la cuestión y por eso decíamos, o estamos vivos o estamos muertos. Yafet Arreola, qué gusto que participas en la transmisión. Justamente quienes no lo conocen, el colega que en este momento daré lectura a su comentario es el autor de este libro, que amablemente nos ha invitado a participar en alguna de sus presentaciones, que no hemos tenido la oportunidad de coincidir en cuanto a la agenda, pero seguramente la haremos pronto. Y espero que nos acompañes, Yafet, en Puebla, ahora que reiniciemos actividades. Yafet nos comenta: saludos, estimado doctor, mil gracias, felicidades por este enorme programa. En alusión al tráfico ilegal de órganos, tejidos y células humanas, es designado al término de mercado rojo ilegítimo, hacendoso de harmoniums de la vida de un ser humano, donde se ve cegada su dignidad y existencia, sacudida hacia el deseo ilegítimo de otro ser para vivir, paradójicamente, y la ambición pecuniaria sucumbida por otros para cumplir su pretensión, causando la decadencia de la misma raza humana. Bueno, gracias, Yafet, por el comentario. Ojalá me tomes la palabra y nos puedas visitar en el estado de Puebla. Será un gusto recibirte. La compra-venta, o sea, el comercio ilícito del que estamos hablando, puede implicar un pago al donante vivo. No necesariamente el monto que él espera, pero puede implicar un pago al donante vivo. Puede ser el pago a los parientes de quien ya falleció, o también, y esto es más interesante por el vínculo con la delincuencia, a un intermediario. O sea, ahí tendríamos tres posibilidades de pago: al donante vivo, a los familiares de quien falleció o al intermediario. Ahora, ya decíamos que para comprender esto, además de la Ley General de Salud, tengo que incorporar el reglamento correspondiente de la misma ley, la cual prohíbe este comercio de órganos y tejidos. Aquí lo interesante es que habla de los órganos desprendidos o seccionados. Y este juego de palabras es muy importante, incluso para cuando se vaya a llevar un litigio, se determine cómo se obtuvo ese órgano. No todo es por extracción quirúrgica. Eso es importante que lo tengamos claro. Por eso es que el reglamento habla de los órganos desprendidos o seccionados. Apunten estos dos conceptos: desprendidos o seccionados. Inmediatamente después nos dice: por intervención quirúrgica, por un accidente o por un hecho ilícito. Son tres las posibilidades: intervención quirúrgica, accidente o hecho ilícito. Y justamente cuando hablamos de hecho ilícito, en primer lugar pensamos en la trata de personas con fines de extracción de órganos. Aquí, cuando hemos trabajado como consultores legislativos, hemos tenido que acompañar a los diputados y senadores explicándoles si es o no lo mismo una extracción, por ejemplo, que una extirpación. Y otros dirán: no, la obtención. Sí, pero es que la obtención puede ser a través de otras posibilidades. Por ejemplo, un accidente de tránsito en el cual lamentablemente hay el desprendimiento de algún órgano, tejido, un hueso, alguna otra posibilidad de estas, y alguien lo obtenga. Sin embargo, no hubo una extracción quirúrgica. Edgar nos manda saludos desde Oaxaca. Shandy desde Nueva York. Muchas gracias. Qué gusto que colegas de otros países se sigan sumando. Me alegra mucho. Dale a Luz nuevamente nos pregunta: ¿sería muy ambicioso pensar que, si se tuviera la cultura de la noción de órganos, se lograría disminuir el tráfico? Pues prácticamente eliminaríamos el tráfico de órganos. Muchas veces, cuando en algunos cursos preguntamos ¿qué estrategia de política criminal se tiene que implementar para reducir el tráfico de órganos?, la gente piensa en los grandes operativos, en las intervenciones de colaboración entre la policía a nivel internacional, o la gente piensa endurecer la normatividad. Y no. En casos como este es muy claro: lo que requerimos para disminuir el tráfico de órganos es fomentar la cultura de la donación de órganos. Evidentemente, el problema es que hay un desfase entre la oferta y la demanda. Entonces, dice, es muy ambicioso. Por el momento sí, sin embargo, lo requerimos. Todas y todos debemos ser donantes.
porque además la piel, los huesos, las córneas, el cabello, un sinfín de posibilidades que se puede donar. Dentro de las prohibiciones que establece el reglamento y la Ley General de Salud que ya señalábamos, está desatender las listas de espera, que eso es lo más común, pero también decíamos intermediar onerosamente y como tal meten el verbo de comercializar y todo lo que viene aparejado. ¿Qué podría ser obtener, conservar, preparar, trasladar y eventualmente trasplantar? Obviamente trasplantando de una forma que no corresponda con lo que establece la Ley General de Salud. Antonio López nos señala: pienso que si se fomenta la cultura de la donación, disminuirá el índice de tráfico de órganos. Por supuesto, coincidimos, Antonio, hace un momento lo señalábamos, que se puede disminuir drásticamente. Ahora, en el caso de la trata de personas con fines de extracción de órganos, va a implicar, primero, que el fin debe ser ese, no otro. Ese es el fin. Porque incluso puede ser que alguien prive de la libertad a un ser humano con fines de extracción, pero ni siquiera ha empezado el procedimiento quirúrgico. ¿Sí? O sea, estamos en esta etapa inicial únicamente. Por eso el fin aquí es muy importante. Lo segundo, para que se configure como delito de trata de personas, o no existe pago, o el pago es incompleto. Esto porque lo estamos distinguiendo de lo que es el tráfico de órganos, en el cual siempre va a existir un pago, digamos. No necesariamente hacia el donante, ya decíamos, puede ser un familiar o un intermediario. En la trata de personas con fines de extracción, entonces, tiene o no hay pago o es incompleto. Además, hay falsedad sobre las consecuencias. No se le informa de forma completa a la persona todo lo que va a implicar los riesgos y algunas consecuencias negativas incluso para el resto de su vida. Es parte de este engaño, de esta violencia que estamos hablando. Y además, por supuesto, como tal, amenazas y violencia abierta. Esto ya no está hablando de un abanico de posibilidades. Pero para comprender el crecimiento del tráfico de órganos, debemos considerar diferentes variables, diferentes indicadores. Lo primero es el avance en las ciencias médicas y en general las ciencias de la salud. Cosas que hace unos años parecía imposible, hoy lo vemos con mayor frecuencia. Es extraordinario el avance y esto lo que está implicando es una mayor esperanza de vida, con lo que va a implicar envejecimiento demográfico y además un cambio en la morbilidad. Lo que está significando es una disminución de las enfermedades infectocontagiosas, aunque ahora con el coronavirus esto no aplica tanto, pero en general disminuyen enfermedades infectocontagiosas y aumentan las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, tenemos una falta de cultura de la donación. Tenemos menor oferta que demanda. Además, a través de la internet nos ofrece un relativo anonimato, lo cual está posibilitando tanto quienes ofrecen como quienes quieren comprar, digamos. Hay una falta de ética profesional, existe la delincuencia organizada y además una cuestión humana que es la desesperación de las personas cuando tienen un familiar enfermo. Jorge Castelo, en Los Ángeles, California, ser donante de órganos es totalmente opcional, pero en el estado de Florida esto es obligatorio por conducir y tener licencia para conducir motocicletas, razón por la que miles de personas emigran a Florida, pues la espera para un órgano es realmente mínima. Muy interesante, Jorge, lo que amablemente nos compartes, esta diferencia entre Los Ángeles, California y Florida. Sin lugar a dudas, cuestiones que hay que analizar en cuanto a políticas públicas comparadas y políticas legislativas también en el mismo sentido. Gracias por el amable comentario. Estamos ya próximos a terminar este conversatorio. No quiero cerrarlo sin antes darles otras posibilidades. Cuando existe un faltante de órganos, tejidos o sus componentes, no necesariamente es porque hubo previamente una condición de trata, ni necesariamente también la posibilidad del tráfico de órganos. O sea, no necesariamente. Hay otros posibles usos que únicamente los voy a mencionar y que quizás, si ustedes así lo desean, lo podemos analizar en otra transmisión. Los usos son la antropofagia, que significa, digamos, el canibalismo en términos más coloquiales.
También puede haber un uso en rituales, por ejemplo, en algunas cuestiones de narcosatanismo, o por ejemplo, se llegó a emplear en algunas prácticas rituales de palo mayombe. También se puede obtener estos órganos o restos humanos como trofeos. Y cuando digo trofeos, por ejemplo, a través de asesinos seriales que conservan algún recuerdo de sus víctimas, ejemplo clásico es Ed Gein, y también para fines de experimentación. Recuerden desde la novela de Frankenstein, en la cual justamente se obtenían restos humanos de cadáveres para diferentes fines de experimentación, pero obviamente no cumpliendo con las normas sanitarias y la normatividad penal. Pues bien, hemos tenido una muy grata respuesta por parte de ustedes. Miguel Ángel Trejo Ávila nos manda saludos y nos felicita desde el estado de Sonora. Gracias a cada uno de ustedes, a la gente que se ha sumado. Realmente, como les he señalado, son 43 minutos, pero que implica muchas horas de investigación, implica una preparación, pero hemos mantenido nuestra palabra. Dar estas transmisiones sin costo para ustedes, de acceso libre, porque el conocimiento en este momento debe ser lo más accesible para todo el mundo. Queremos que se queden en casa, queremos cuidarnos mutuamente y mientras sigan las restricciones en los diferentes países y que las niñas, los niños y los adultos no podamos acudir a nuestro centro académico, seguiremos haciendo estas transmisiones. Gracias a quienes amablemente nos hicieron llegar sus comentarios. Tengo cerca de 39 que ya no pude dar respuesta, pero muchas gracias a cada uno de ustedes y a quienes amablemente en cada transmisión se han sumado. Soy el doctor Eric Comestari López. Transmití 43 minutos de conocimientos desde Puebla capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y excelente día.